Si eres capaz de describir tu trabajo, eres sustituible por un algoritmo. Con la IA todos nos estamos quedando un poco en una situación de discapacidad. Han sido dos limitaciones claras en mi carrera, no saber programación y no saber buen inglés. Pero sinceramente son dos cosas que yo no podría recomendar a mi hijo. Es uno de los acontecimientos más relevantes en la historia de la humanidad. Hablar en cualquier idioma con cualquier persona del mundo, la IA lo hace bastante mejor ya que la mayoría de los traductores, sinceramente. Jorge Barrero es experto en innovación y lleva años ayudando a que sea accesible, útil y humana. Vas a descubrir que tú también puedes reinventarte y que si no lo haces te vas a quedar fuera. Los vinos de cocaína fueron muy populares. Pemberton cambió la receta, sustituyó la cocaína por cafeína y acababa de inventar la Coca-Cola. La gente que está en las cabinas cobrando el peaje de las autopistas, para mí la tarea es inhumana, sustituible por una máquina. Pero el trabajo es mucho más que un conjunto de tareas. Cuando pensamos en el futuro, el mayor error que cometemos no hacernos la verdadera pregunta relevante: ¿cómo? ¿Qué trabajos van a cambiar en los próximos 5 años? Yo creo que va a cambiar todo, ¿no? Pero como ha sido costumbre, ¿no? Las cosas cambian y el ser humano, además, es una especie que no solo es capaz de adaptarse al cambio, como el resto de las especies y de seres vivos, sino que es capaz de anticiparlo y de conducirlo, ¿no? O sea que eso es aplicable a cualquier momento de la historia, pero cuanto más avanza, en este caso, la tecnología, ¿no? El cambio es más profundo y la adaptación tiene que ser más rápida. Y bueno, sabéis que estamos en un momento tremendamente dinámico, no solamente por la tecnología, estamos viendo, no sé, cómo está cambiando el escenario a nivel geopolítico, cómo cambia, no sé, las tendencias de cada poco tiempo, las modas, todo cambia rápido y bueno, yo estoy seguro que el ser humano volverá a encontrar la forma de adaptarse y de conducir ese cambio, ¿no? Vale. Y en ese cambio, ¿cuál es la habilidad que más valor va a tener del ser humano? Esto es un debate interesante. Pensemos que hasta la primera revolución industrial, el concepto de especialización que hoy tenemos como muy asumido, de hecho, la educación se basa en la especialización, ¿no? La idea de que te tienes que formar para algo muy particular es una idea moderna en el sentido histórico de la palabra. Hasta la primera revolución industrial, el saber era mucho más transversal. Un artesano dominaba campos muy distintos del saber, ¿no? Tenía que encontrar un sitio donde hubiera arcilla, tenía que saber cómo trabajar con ella, tenía que aprender a fabricar ciertos objetos y luego también tenía que decorarlos e incluso que venderlos. Esto es lo que pasaba en la mayor parte de las profesiones hasta la primera revolución industrial. Una de las características de la fabricación industrializada es la fabricación por etapas, ¿no? Y esto hizo que, de alguna manera, la educación del ser humano también se convirtiera en una educación donde cada uno tenía que especializarse en una etapa del proceso. El que sabía de arcilla era uno, el que sabía usar el torno era otro y el que sabía vender era un tercero, ¿no? Y es interesante porque ahora, con la inteligencia artificial y con la automatización más sofisticada que vamos a ver, que estamos ya empezando a ver, tendremos que adaptarnos volviendo a hacer las cosas como las hacían seguramente nuestros antepasados hace 200 o 300 años. Tenemos que ser probablemente menos profundos y más amplios en cualquiera de las facetas que me quieras preguntar. O sea, un ejemplo de un trabajo que se vuelva de especializado a de amplio espectro. En realidad cualquier trabajo. Por ejemplo, en el periodismo es un ejemplo de cómo pues, la especialización no basta. Ya no basta con ser experto en un solo tema, ni tampoco basta con dominar una parte concreta de tu trabajo. Los nuevos comunicadores manejan herramientas de edición, muchas veces también de imagen,
En los medios de comunicación hay muchos que se autoeditan o que incluso se maquetan a sí mismos. Bueno, esto era impensable hace solo 20 años, ¿no? Pongo este ejemplo, pero en realidad está pasando en todas partes. Yo creo que el ser humano va a tener un espacio, aquello que es más transversal, mientras que las tareas muy especializadas son más fáciles para las máquinas, ahora también para los algoritmos, ¿no? Alguien me dijo hace años que si eres capaz de describir tu trabajo, eres sustituible por un algoritmo. O sea, que básicamente, cuanto menos sepáis explicar en casa a vuestros amigos qué hacéis, podéis estar más tranquilos. Qué bueno. ¿Qué viene con la IA que la mayoría de la gente no ve? O sea, porque evidentemente tú estás en un entorno de innovación y habláis mucho de IA y tal, pero el común de los mortales quizá la utiliza sin saberlo, pero ¿qué se viene que la gente no ve? A ver, ¿qué se viene que la gente no ve? A mí me preocupa la pérdida de criterio, de sentido crítico y de derechos. Esa es la parte que más me preocupa. También se vienen cosas muy buenas que seguramente no somos capaces de ver. Cuando te asomas a lo que está ocurriendo en algunos campos de la ciencia, ¿no? Con el uso de la inteligencia artificial, en temas como el diseño de fármacos o la predicción de pronóstico de una enfermedad a través de la imagen médica o, no sé, los nuevos materiales que podrán revolucionar la energía, ¿no? Por ejemplo, todo esto va a ser completamente diferencial. Estamos hablando de procesos que se están acelerando de años a días. O sea que eso es así y eso es una gran oportunidad para el ser humano. En diseño de fármacos y en muchos campos de la detección ciencia. de enfermedades se está dando así. Se está dando así, sí. Y en muchos otros campos de la ciencia pasará también, ¿no? El uso diario de la IA a nivel más doméstico también van a cambiar muchas cosas y también muchas serán para bien, estoy seguro. Pero sí me preocupa que nos relajemos, ¿no? De alguna manera va a ser más difícil entrenar nuestro espíritu crítico. Es un poco parecido a lo que nos pasó con nuestro cuerpo cuando el ser humano pues dejó de ser nómada y cazador-recolector para acostumbrarse primero a la agricultura, luego a la vida en las ciudades y a todo lo que ha ido ocurriendo en los últimos 10.000 años. Ya para tener un cuerpo a tono tenemos que entrenarnos porque nuestra vida en el día a día no nos obliga a correr detrás de una presa o delante de un depredador, ¿no? Entonces, esto que nos ha pasado con el cuerpo nos va a pasar con la mente. Tendremos que entrenarnos para no atrofiarnos. No va a ser tan necesario el uso de determinadas capacidades cognitivas en nuestro trabajo, en nuestro día a día, para redactar una carta de amor o cosas de estas, ¿no? Entonces, pues como no lo podrás hacer, no lo tendrás que hacer por obligación, pues a lo mejor lo tenemos que hacer por salud. Yo creo que hay cosas, yo particularmente, que me niego a hacer con inteligencia artificial porque quiero mantener mi cerebro más o menos entrenado, ¿no? Mientras el cuerpo aguante. ¿Qué tipo de cosas son las que dices no hago ni de coña con la IA, que me va a quedar oxidado? Yo nunca le pido a la IA ideas. En algunos campos de mi trabajo las intento tener yo y contrastarlas con mi equipo. Probablemente algunos de ellos utilicen IA y yo lo respeto, pero yo nunca le pido a la IA ideas. Y, por ejemplo, en las redes sociales, que ahora ya solamente las he reducido a LinkedIn, pero es verdad que sí soy bastante usuario, no utilizo nunca IA. Y además lo declaro así. Volviendo un poco a la analogía entre el cerebro y el cuerpo, yo que fui aficionado a la escalada y a la montaña durante muchos años, recordaba algo que yo no viví porque no soy tan mayor, pero que sí que recordaba haber escuchado a los que eran un poco mayores que yo, ¿no? Que es el momento en el que se inventó la escalada libre, ¿no? La cultura de escalar sin utilizar ningún tipo de herramienta para progresar, ¿no? Los escaladores libres pueden utilizar herramientas como seguro, ¿no? Para en el caso de caerte, pues no matarte, pero nunca utilizan herramientas para ascender, es decir, ascienden por sus propios medios hasta en función de su habilidad y de su fuerza, ¿no?
Y esto empezó en Alemania y empezaron unos escaladores que cuando subían alguna vía en libre la marcaban con un punto rojo, ¿no? Lo llama la cultura de Rotpunkt. Y bueno, yo reclamo un poco lo mismo en las redes sociales. Yo creo que me parece bien que la gente use IA, pero creo que las personas que escribimos con nuestras propias ideas y sin ni siquiera recurrir muchas veces a correctores de faltas por una cuestión de principios, como yo hago, pues yo he invitado a los demás que marquen su perfil con un punto rojo y así sabemos con quién estamos hablando, ¿no? O sea, no tengo inconveniente no tengo inconveniente en que la gente use inteligencia artificial, pero yo cuando me acerco a unas redes sociales para saber lo que opina una persona, no lo bien que pregunta a ChatGPT. Pero eso lo hago en mi esfera personal y en las redes sociales. En mi trabajo, evidentemente, yo invito a los compañeros a que hagan el uso que ellos consideren de la red, de la inteligencia artificial y además una parte del equipo le animo a que nos rete al resto, planteándonos como usos mucho más extremos, ¿no?, de la IA para ver hasta qué punto mejora lo que somos capaces de hacer sin IA, ¿no? No sé, por ejemplo, si alguien hace un vídeo resumen de algo, pues utilizando una licencia de una herramienta profesional, por supuesto, no, o sea, intentamos invertir en lo más avanzado que puede haber en IA para un cierto uso y probamos si la IA lo hace mejor que nosotros o no. Y de momento en muchas tareas no parece que lo haga mejor, pero también es verdad que hemos visto un progreso alucinante en pocos meses. Y no pasa nada. No pasa nada porque si las cosas que haga la IA, pues que las haga, ¿no? No hay problema. ¿Qué le aconsejarías a tus hijos que estudiasen? Pues mira, no lo sé, y lo pienso mucho porque mi madre a mí me aconsejó que estudiara informática e inglés, ¿no? Y no le hice mucho caso y siempre me he arrepentido, ¿no? Yo creo que son dos saberes que en el tiempo que me ha tocado a mí, no sé, formarme, eran diferenciales. Y creo que han sido dos limitaciones claras en mi carrera, no saber programación y no saber un buen inglés. Pero sinceramente, tanto la programación como los idiomas son dos cosas que yo no podría recomendar a mi hijo que estudiara como diferencial ahora, entre otras cosas, porque ahí, en esos dos campos, la IA va a ser completamente disruptiva. Y esto es una de las cosas más fascinantes que va a pasar, ¿no? La ruptura de la barrera idiomática. No sé, me parece que es uno de los acontecimientos que pueden ser más relevantes a largo plazo en la historia de la humanidad. El hecho de que podamos hablar en cualquier idioma con cualquier persona del mundo a través de un dispositivo que ya, de hecho, es posible. Ahora ya la frontera no es tanto tecnológica como cultural. Ahora no estamos acostumbrados a ir a una reunión en inglés y ponernos un casco y escuchar en inglés la reunión, ni que nos traduzca la IA, pero lo hace bastante mejor ya que la mayoría de los traductores, sinceramente. Lo siento por ellos porque estos sí que son una especie en extinción. Y con la informática pues pasa lo mismo. O sea, hay una parte importante del código que la van a hacer las máquinas. Entonces, ¿qué les aconsejaría? Yo creo que pues tengo una hija que va a estudiar ahora, va a empezar la carrera, y tengo otro más pequeño. Que estudien, eso seguro, eso sí que sigue siendo una garantía. Es decir, en este país, además, más que nunca, el nivel de estudios y, por ejemplo, las oportunidades profesionales correlacionan muy bien, incluso a nivel salarial. Hubo un tiempo en el que no era así. Cuando yo tenía 17 años, había gente trabajando en la obra que ganaba más que muchos licenciados. Ahora no es así. No digo que ganen mucho los licenciados, pero hay muy pocos trabajos no cualificados donde se gane más como media que alguien que haya acabado una carrera, ¿no? Lo primero es que estudien, y para garantizar que eso pase y pase bien y pase durante tiempo, tienen que estudiar algo que les guste. Al final, cuando te gusta algo, o sea, que algo te guste significa que tu cerebro te está diciendo sigue por ahí. O sea, a nadie que sea muy malo tocando el piano le gusta tocar el piano. O sea, que tus gustos están muy relacionados con aquello que haces bien, ¿no? Es un
es un sistema de retroalimentación positiva. Entonces yo les intento animar, sobre todo a mi hija, a la que va a empezar la carrera, a que piense en algo que le guste y que se anime a hacerlo, porque eso garantizará que esté más tiempo estudiando. Y si no tiene la obligación de trabajar pronto, que por suerte no la va a tener, pues no sé, una persona que tiene una esperanza de vida como la que podrá tener ella de 90 o 100 años tranquilamente, porque se retrasa a la hora de incorporarse a la vida laboral, tampoco va a pasar nada. ¿Cómo puede innovar una persona de 55 años que no tiene ni idea de tecnología? La innovación no es una magnitud física que se pueda medir, no es como la temperatura o como, no sé, la diferencia de potencial. La innovación es un fenómeno que tiene una carga subjetiva muy fuerte y que se define de una manera muy instrumental por parte de quienes la hacen, ¿no? Y cada colectivo tendrá una definición diferente de innovación. Si tú le preguntas a un ingeniero lo que es la innovación, te dirá una cosa. Si tú le preguntas a un chef, te dirá otra. O a un músico, a un entrenador de fútbol. Pero seguramente todas las definiciones de innovación que te puedan dar estos profesionales o cualquiera, o la que puedas encontrar en el diccionario de la RAE, va a tener 3 elementos, ¿no? Que son el cambio, el conocimiento y el valor. Por eso nosotros en Cotec hemos definido la innovación como todo cambio basado en conocimiento que aporta valor. Eso implica cualquier tipo de cambio, no solo cambio tecnológico, cualquier tipo de conocimiento, no solo conocimiento científico, y cualquier tipo de valor, no solo valor económico. Así que de alguna manera estamos todos innovando cuando hacemos algo, cambiamos algo, pero no por casualidad, sino porque lo hemos meditado antes, ¿no? O sea que lo que yo le diría a la gente es que, no, más que cómo innovar, le diría que sea consciente de cuándo lo ha estado haciendo, porque todos los humanos somos innovadores. De hecho, es la característica que nos distingue más del resto de los animales y de momento todavía de las máquinas. Tampoco esto sabemos por cuánto tiempo, ¿no? Pero es así. Es decir, hay una analogía que utilizo bastante también, ¿no? Que es la del deporte, ¿no? O sea, o la de otra de las habilidades más humanas, ¿no? Que es la de ser bípedos y podernos mover, ¿no? Andando. Es una habilidad innata. No necesitamos que nadie nos enseñe a andar, aunque es verdad que si vas de la mano de un adulto, pues seguramente avances más en el aprendizaje, pero si tú dejas a un niño solo, también aprende a andar, ¿no? Igual que nuestro cerebro está también preparado de forma innata para resolver los problemas de manera creativa, y probablemente también si vas mentorizado es más rápido ese aprendizaje. Pero además se puede entrenar. Todos los humanos podemos mejorar nuestras marcas si nos entrenamos para ello y si nos incentivan adecuadamente, ¿no? Si te ponen un billete de 100 euros en la meta, seguramente todos mejoraríamos un poquito nuestras marcas, ¿no? Y lo mismo pasa con la innovación. Se puede entrenar y se puede incentivar, ¿no? Y luego, igual que pasa en el deporte, hay personas que tienen capacidades extraordinarias y que necesitan un carril más rápido para mostrarnos el verdadero potencial que tenemos como especie. Y eso también ocurre con los innovadores, ¿no? Y luego también pues pasa en innovación y en deporte que es más divertido hacerlo en equipo, aunque se puede trabajar individualmente y hay una parte de lo que ocurre en nuestro cerebro cuando innovamos que tiene mucho que ver también con la idea de buscar asociaciones con otros, ¿no? Y eso es otra de las cosas que cualquiera que quiera ser más innovador en su vida, ¿no? Que interaccione con otros, porque el intercambio de ideas es una fuente muy potente, ¿no? para innovar. Que alguien que quiere empezar a adaptarse, ¿cuál sería el primer consejo? Porque adaptación e innovación creo que van de alguna manera de la mano. Sí, a ver, te puedes adaptar también
por casualidad, ¿no? Hay una palabra muy, muy utilizada, ¿no? En el mundo de la ciencia, pero que es una palabra que viene de la literatura, ¿no? Que es la palabra serendipia. Es una palabra que procede de un texto literario, ¿no? De una novela en la que hay un país en el que las cosas ocurren por casualidad, ¿no? Y serendipity en inglés. La palabra serendipia tiene un calco muy castizo, que es chiripa y que más o menos explica lo mismo. Es la posibilidad de que de manera fortuita un cambio te vaya bien, ¿no? Entonces, bueno, la naturaleza, el resto de especies funcionan por casualidad. Es decir, la selección natural, el darwinismo, funciona porque el cambio es aleatorio y algunos de los cambios aleatorios resulta que son ventajas para adaptarse a una determinada situación, ¿no? Y esas ventajas, como van en tus genes, se pueden transmitir a la descendencia, ¿no? Eso lo tenemos también los humanos, lo que pasa es que el cambio genético es muy lento y muy poco eficiente porque la mayoría de las mutaciones o son neutras o incluso algunas negativas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener un cerebro que funciona de otra manera, donde efectivamente no tenemos que buscar de forma aleatoria, sino que a través del pensamiento podemos elegir las mejores opciones, simulando muchas veces lo que pasaría en un escenario o en otro, ¿no? Entonces, bueno, esa es la diferencia entre la cultura y la genética, y esa capa de cultura es la que nos ha traído hasta aquí y la que nos ha hecho completamente diferentes del resto de las especies, ¿no? Se llama cultura, pero podemos llamarle innovación también, porque en realidad es cambio, conocimiento y valor, ¿no? Alguien que dice, hostia, a mí no me vengas con el tema de la innovación, esto ya no va conmigo, esto yo ya no tengo la... A mí mismo, dependiendo del día que me pilles, podría ser yo esa persona, ¿no? No, tampoco pienso que todo lo... Y fíjate, igual de importante que esta posibilidad que tenemos de cambiar las cosas a través de un proceso reflexivo y no por casualidad, también creo que es importante pensar que hay cosas que quizá no haga falta cambiar. Es decir, hablamos de serendipia cuando decimos que hay un cambio que tiene valor, pero que no es desde el conocimiento, ¿no? Sino que es pues, un cambio aleatorio que nos ha sido afortunado de manera casual, ¿no? Pero también podríamos hablar de conocimiento y valor sin cambio, ¿no? Que es la tradición. Hay cosas que están bien como están. Y además, en todos los ámbitos. Cuando hablamos, por ejemplo, de digitalización, a mí me preocupa bastante que pensemos la digitalización, pues no sé, como se pensaba en el urbanismo en España en los años 60, ¿no? Del siglo XX. Como si todo hubiera que urbanizarlo, como si tuviéramos que llenar todas las playas de edificios y todas las calles de asfalto y de rotondas, ¿no? A veces parece que tenemos que hacer esto con la digitalización y todos los aspectos de nuestra vida, pero yo defiendo que tiene que haber espacios naturales, y que tiene que haber jardines también digitales, y tiene que haber una diferencia entre un espacio compartido y un espacio de uso privado, igual que no es lo mismo estar en la calle que estar en tu casa, ¿no? Y reservas, ¿no? O sea, hay intocables, ¿no? Y que tienen que permanecer intactas. Y esto es lo que yo creo que a veces nos falta. Yo creo que la gente a veces está cansada de innovación porque nos empeñamos en cambiar cosas que están bien. Y voy a poner un ejemplo muy gráfico y que a mí me gusta recordar, ¿no? En la pandemia, cuando estábamos encerrados, todos nosotros hicimos cosas tan bizarras como quedar a tomar cañas con nuestros amigos por Teams. Y durante ese momento, bueno, fue una solución temporal que funcionó. Pero si verdaderamente
no fuera mejor encontrarte con tus amigos, seguiríamos haciéndolo. Y en cuanto abrieron los bares y los parques, la gente quiso volver a estar junta. Entonces, bueno, es un ejemplo de que algo que está bien y que nos cuesta cambiar y que espero que no cambie, porque me preocupa también, no sé, ver a niños encerrados en casa. Estoy pensando en una situación que se dio con unos compañeros de clase de mi hija, que el día de Filomena, que estaba Madrid nevado, como probablemente nunca vayamos a volver a ver, pues no quisieron salir de casa porque estaban jugando a la Play. O sea, eso es algo que me parece tremendo, ¿no? Haberte perdido la mayor nevada de los últimos 100 años en Madrid porque estabas jugando a videojuegos. Entonces, bueno, sí, esto es algo que tenemos que pensar, ¿no? Yo, si hubiera sido el padre de esos hijos, les hubiera sacado a patadas de casa. Así de claro lo digo. ¿Cuál es el mayor error que cometemos cuando pensamos en el futuro? Yo creo que el mayor error que cometemos cuando pensamos en el futuro es tratar de adivinarlo como si estuviera escrito en algún sitio y no hacernos la verdadera pregunta relevante, que no es cómo será el futuro, sino cómo queremos que sea el futuro. Y esa es la pregunta que no puede responder ChatGPT. Porque cómo queremos que sea el futuro solo lo podemos responder nosotros. ¿Cómo será? Lo puede responder ChatGPT, Nostradamus o cualquiera con una, no sé, con una baraja. Echando la runa, lo puesto del café. Claro. Eso, a ver, evidentemente, pues por ejemplo, es interesante saber cómo creemos que será el futuro de la meteorología, si, no sé, vas a coger el coche y piensas que igual necesitas cadenas para subir el puerto, ¿no? O no sé, o cómo va a cotizar tal empresa en la que has invertido. O sea, evidentemente hay un montón de razones para tratar de predecir el futuro, ¿no? O tener una enfermedad y saber el pronóstico que tienes. Pero en general, las grandes preguntas sobre el futuro tienen que ver con las decisiones que tenemos que tomar en el presente para elegir un camino. Yo estoy en casa, estoy a mi gusto, estoy innovando. ¿Cómo puedo diferenciar que estoy innovando como que he tenido una ocurrencia? Vale, este es el tercer caso, ¿no? Hemos hablado de cambio y valor sin conocimiento, ¿no? Que es la serendipia, de valor y conocimiento sin cambio, que es la tradición, y la ocurrencia sería, pues, a ver si lo digo bien, cambio y conocimiento sin valor, ¿no? O sea, puedes haber estado pensando de manera muy sesuda sobre un tema y concluir algo que no funciona, ¿no? ¿Cómo podemos saber si es una ocurrencia? Bueno, en realidad no vamos a estar nunca seguros del todo, pero yo sí que creo que tenemos que tener un mecanismo interno, pero también como grupo o como organización, para tolerar las ocurrencias, pero no apostar por ellas, ¿no? Es decir, para fallar rápido. Es decir, no debemos fustigarnos porque una idea sea mala, porque de hecho la mayor parte de las ideas son malas. De hecho, la mejor garantía para tener buenas ideas es tener muchas. Lo que pasa es que cuando alguien tiene muchas ideas, o tiene un filtro potente interno, o tiene que tener mucha paciencia a su alrededor, ¿no? Hay ocurrencias maravillosas que acabaron siendo innovaciones porque eran ocurrencias que estaban fuera de lugar, ¿no? O de tiempo. Igual que hay muchas historias de serendipia, os voy a contar una historia de ocurrencia, ¿no? Que a mí me parece divertida, ¿no? Si miráis en internet vino con cocaína, os va a salir alguna marca de vinos peruanos que vende el producto. Además, son vinos con una composición, vamos, que pienso que son vinos que incluso allí, que bueno, existe el cultivo tradicional de la coca, probablemente estén al borde de lo ilegal, ¿no?
Esto, tratar de vender vinos con cocaína aquí en Europa parece un delirio. Sin embargo, en alguna de las marcas que ofrecen el producto te hablan de un canal de exportación a Europa, etcétera. No sé muy bien si lo consiguen vender, pero desde luego no creo que lo hagan de manera legal, ¿no? O sea, puede parecer una ocurrencia vender vinos de cocaína, pero en realidad los vinos de cocaína fueron muy populares en Europa hasta finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? El Papa León XIII, el nuestro de ahora es León XIV, ¿no? Era la imagen publicitaria de un vino de cocaína. El vino mariano se llamaba. Bueno, los vinos de cocaína no solamente fueron populares en Europa. Un empresario americano de Atlanta, pues en un viaje a Francia los descubrió y se llevó la idea para Estados Unidos, ¿no? Y empezó a comercializar vino de coca pues con el nombre de vino francés, French wine. Y pasaron dos cosas, ¿no? Lo primero es que se declaró la ley seca y lo segundo es que la cocaína pues empezó a hacer una sustancia con una mala prensa. Y entonces este señor, que se llama Pemberton, cambió la receta. Sustituyó el alcohol por jarabe de azúcar y la cocaína por cafeína. Y acababa de inventar la Coca-Cola. Así que nunca puedes dar definitivamente por perdida una idea, ¿no? A veces eso, simplemente es una innovación pues, que está buscando su sitio, ¿no? Pero es verdad que muchas buenas ideas pues, no acaban prosperando, pues porque nunca entran en ese sitio. ¿No te ha pasado alguna vez que has tenido una idea flipante y dices, ¡buah! Esta es la mejor idea que he tenido? Y cuando te despiertas al día siguiente dices, vaya flipada me he pegado. Entonces tienes esa duda, no sabes si la idea es buena o simplemente te has flipado. Pues te entrego esta semana una herramientita en la newsletter súper sencilla con 3 preguntitas para verificar o testear si esa idea es buena, regular o medio pensionista. Te recomiendo que te suscribas y que nos digas qué te parece. Juntasteis hace no mucho una serie de mentes preclaras, filósofos de la mente, epistemólogos, periodistas técnicos, para discutir un poco el impacto de la IA y cómo iba a ser el futuro de la IA. ¿Cuáles fueron las conclusiones un poco por barrios? Bueno, estuvimos reunidos varias horas, pero pensando particularmente en el potencial de la IA para lo que seguramente es la expresión más elevada del conocimiento humano, que es la ciencia, ¿no? La pregunta que nos hacíamos en ese grupo tan diverso, efectivamente había humanistas, había epistemólogos, científicos, sociólogos de la ciencia, filósofos de la mente, pero también había investigadores en varias áreas en las que se está aplicando la IA y luego todavía había muchos expertos en inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, la pregunta que nos hacíamos era hasta qué punto la generación de conocimiento, del conocimiento científico, podría ser en algún momento algo automatizable, ¿no? Y por tanto, un commodity en realidad, ¿no? ¿Puede la IA generar ciencia y aplicar ciencia? Por ejemplo, inventar, igual que ahora, pues no sé, compone reggaetón o hace vídeos chorras. Pues esa era la pregunta. Y hasta qué punto esto, si es posible, en qué momento estamos, ¿no? Y fue muy interesante, ¿no? Porque esta idea de autonomía, en la primera intervención de la mañana, que la hizo Fernando Broncano, que es un catedrático en filosofía de la mente, habló de que no se podía denominar autónomo a un sistema de IA, porque la autonomía exige una comprensión del mundo que no tienen los modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje no son modelos del mundo, son modelos probabilísticos, modelos pues que utilizan algoritmos para correlacionar palabras o para correlacionar imágenes o fórmulas matemáticas, pero no tienen una idea del mundo, no tienen una conciencia del mundo, ni una visión del mundo. Y luego tampoco no se les puede atribuir tampoco una intención.
Es difícil tener una intención si no estás vivo. O sea, la parte de lo que nosotros llamamos intención tiene que ver con el hecho de que somos seres vivos y que nos sabemos mortales, ¿no? Entonces, con esta primera aproximación ya, pues podríamos habernos levantado todos y habernos ido a casa. Pero en realidad es que nos dimos cuenta de algo mucho más interesante, es que no hace falta que la IA sea autónoma para que cambie radicalmente la manera de hacer ciencia e innovación. Porque si bien es cierto que la IA, como un ente aislado, como un conjunto de datos y algoritmos y de máquinas, no es autónoma, ahora mismo ya no podemos hablar de una inteligencia puramente humana. Estamos hablando de un modelo híbrido. Y en la interacción entre la inteligencia artificial y el humano sí que hay un gran potencial para el descubrimiento y para la invención. Y además es tal la aceleración que se está produciendo en algunos procesos que va a cambiar radicalmente la manera en la que se publica la ciencia, la manera en la que se evalúa a los científicos, porque a los científicos se les evalúa por publicaciones y hay muchísimas publicaciones de bajo nivel que ya están siendo hechas de manera sintética. No están siendo hechas de manera sintética las aplicaciones más revolucionarias, pero es que hasta ahora una base importante de la ciencia era una ciencia de bajo nivel, que esa está siendo ya superada por la IA, con lo cual esa manera de medir la ciencia carece de sentido. Si tú vas a medir a alguien porque sea el autor de unas publicaciones que puede estar haciendo ya la máquina, pues básicamente tendrán que cambiarse la exigencia de las publicaciones, porque si no, pues todo se inundará de contenido sintético, ¿no? Pero también va a cambiar la manera en la que, no sé, se financia la ciencia, porque el nivel de aceleración de algunos procesos está pasando de que determinados procesos duraran años a que duren días. Entonces, tú no puedes pedir un proyecto de investigación y que tarde 6 meses en evaluártelo la entidad que te lo va a financiar. Si el proyecto luego tarda días en ejecutarse, la burocracia no puede extenderse un 10 por o un 100 por lo que va a tardar un proyecto en hacerse. Entonces, va a cambiar también la transmisión maestro-discípulo, ¿no? Y no sabemos en qué medida o en qué dirección, ¿no? Y voy a explicar esto, porque esto es una de las cosas más relevantes que surgieron en la reunión. Uno de los participantes era Anxio Sánchez, que es un matemático, es catedrático de matemáticas en la Carlos III, y una persona que forma parte de la red de expertos de Ecotec y una persona bastante escéptica sobre el potencial de la IA. Uh-huh. Y yo le pedí que viniera al seminario y él me dijo en diciembre, mira, yo creo que lo estoy mirando ChatGPT, no aprueba los exámenes que yo pongo a primero de carrera, esto no me parece que está muy lejos de ser una alternativa, ¿no?, al pensamiento científico. Esto fue un par de meses antes de la sesión, pero cuando faltaba un mes me llamó Anxio y me dijo, oye, que estoy poniendo los exámenes de quinto a ChatGPT y los está aprobando. Y cuando quedaba una semana me dijo, estoy teniendo conversaciones con ChatGPT parecidas a las que tengo con mis postdocs, que me están generando nuevas vías de trabajo y me están inspirando. Y cuando llegó a la reunión, aparte de contarnos este recorrido que yo conocía, pero el resto no, nos dijo algo que nos dejó bastante descolocados. Y es algo muy obvio para cualquiera que haya trabajado en ciencia. Los postdocs, esas personas que inspiraban el trabajo de Anxio y que lo inspiran al mismo nivel de lo que ahora puede hacer un modelo, son la base con la que se construye la ciencia. Si tú no los necesitas como investigador principal, ¿por qué vas a formarlos? ¿Por qué vas a estar 5 años invirtiendo en la formación de alguien si realmente puedes tener un resultado similar simplemente dándole un botón?
Pero también ocurre algo en el sentido contrario, ¿no? Los más jóvenes son precisamente los que están más habituados a usar de manera avanzada la IA y pueden formarse a través de un mentor que es sintético. Entonces, o se reescribe las reglas de la relación entre el maestro y el discípulo, o por parte de los dos puede haber una sensación de que el otro no es necesario. Me estoy refiriendo a tareas avanzadas en la ciencia, ¿eh? O sea, me estoy diciendo a quiénes son los currantes que producen la ciencia. Entonces hay un montón de incógnitas. Luego hay un estudio que habla de que científicos que han utilizado la IA pues son muchísimo más eficientes, pero que en un 80% de los casos consideran su trabajo menos estimulante que antes. Porque hay algo que tiene que ver con el conocimiento humano. No es solo una cuestión de neuronas, también es una cuestión de hormonas. Y el hecho de dedicar nuestro cerebro a unas cosas u otras estimulan de manera distinta nuestro sistema hormonal y pues eso, todos los mecanismos de recompensa que están detrás de la manera en la que sentimos y nos comportamos en nuestro día a día. Entonces, todo esto pues va a tener un impacto y tendremos que resolverlo, ¿no? Hay un tuit muy famoso, ¿no? de alguien que dijo: queríamos IA para que hicieran las tareas de casa y yo dedicarme a la pintura, y ahora tenemos IA que pinta y yo tengo que frenar los cacharros, ¿no? O sea, que también algo de eso hay, ¿no? O sea, y tendremos que enfrentarnos también a esto como especie. Elon Musk decía lo de la renta universal, que va a tener que haber una renta universal porque no va a haber trabajo para todos. ¿Esto qué? Es interesante. Aquí yo he escuchado a muchos expertos y hay diversidad de opiniones, ¿no? Hay que tener en cuenta que el trabajo es muchas cosas, más de lo que parece. El trabajo es aquello por lo que percibes una renta, es aquello en lo que ocupas tu tiempo, es aquello que sirve para presentarte o formar parte de una comunidad. Tiene que ver con muchas cosas a la vez. Sobre si el trabajo va a desaparecer o no, o si te habrá suficiente, pues también tendremos que preguntar qué significa para cada uno de nosotros. Pero yo estoy seguro de que alguien que esté, no sé, pues haciendo un trabajo, no sé, en el tercer mundo, con un salario que roza pues la esclavitud y arriesgando su vida, no sé, en una mina en la República Centroafricana, no tendrá que ver su percepción del trabajo con la que puede tener un cirujano súper reputado o con la que puede tener Lamine Yamal. O sea, son situaciones muy diferentes y todos ellos son trabajadores, ¿no? Entonces, quizá antes de saber esto de cuánto vamos a trabajar, tendríamos que hablar de qué estamos hablando, de que no va a hacer falta tener una renta, intercambiar una actividad humana por una renta, o que no va a hacer falta algo para sentirte parte de una comunidad o sentirte útil, o no sé. Es un tema complejo porque tienes que definir trabajo antes de saber si va a haber o no suficiente. ¿Qué se está enseñando? ¿Qué no se está enseñando en los colegios que se debería estar enseñando? Ni programación ni inglés. Ya, que el hecho de que no sea diferencial no quiere decir que no vaya a ser útil, ¿eh? El inglés, el saber idiomas será durante mucho tiempo será bueno por dos cosas. Una, porque es una habilidad que estimula tu cerebro, o sea, en esta idea de gimnasia mental, y otra porque es un signo de estatus y lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Es como tocar el piano. O sea, yo entiendo que en el siglo XIX, en todas las casas que hubiera un piano, la gente supiera tocar el piano porque no tenían tampoco muchas más cosas que hacer.
¿Significa ahora que tocar el piano no es útil? No, tocar el piano es una maravilla, pero tocar el piano no es imprescindible para pasar la tarde con tus amigos de una manera divertida. Puedes siempre dar Spotify, ¿no? O sea, quiero decir que el hecho de que algo no sea diferencial no significa que no sea útil. Y en ese sentido, no sé, en Cotec trabajamos mucho tengo un departamento entero de educación y personas que saben mucho, ¿no?, de la educación formal, ¿no?, y del papel que tiene y de las cosas que supuestamente se están demandando. Y siempre me dice a mí, Ainara, nuestra directora de educación, que cada vez que hay un problema, siempre hay un colectivo que dice, habría que enseñar esto en el colegio. Y, o sea, y de verdad, o sea, si hablas con el sector bancario, te diría que en el colegio tendría que haber una asignatura de alfabetización financiera. Si hablas con la gente del mundo del código, te habla de que todo el mundo debería saber programar, etc. No lo sé. Seguramente no es tan importante en realidad qué es lo que estudias en el colegio. Yo creo que la formación de un niño, incluso en el colegio, tiene mucho que ver con lo que aprende de sus iguales, ¿no? Y con el tipo de la manera de comportarse en la vida. No tiene tanto que ver con un conjunto de contenidos que recibes de manera formal. O sea, evidentemente tendrás que tener unas herramientas para moverte por el mundo. Esas herramientas irán cambiando. Pero la educación de un niño, como sabe cualquier padre, es una responsabilidad que no podemos tampoco delegar en la escuela. No es justo tampoco que se les pida a los profesores que enseñen que enseñen a los niños todo lo que necesitan en la vida. No es realista y tampoco es justo. Un momento de atención. ¿Quieres echarme una mano y seguir viendo gente como esta en el canal? Si quieres que siga trayendo invitados como el que estás viendo, interesantes, y que te expliquen cosas sobre cómo no morir de éxito, suscríbete al canal, es gratis. ¿La empatía será un superpoder humano en el futuro? Yo creo que la empatía siempre ha sido un superpoder humano. Yo creo que en esto no hay... o sea, no debería sorprendernos. Aquí el tema es que efectivamente ha habido otras habilidades que han permitido a personas poco empáticas que les vaya bien, ¿no? Por ejemplo, en el mundo laboral, porque esas habilidades más técnicas, más especializadas, eran escasas. Y el problema para ellos es que muchas de esas habilidades son automatizables. Y entonces volveremos a notar que a las personas sensibles, empáticas, cariñosas, capaces de trabajar en equipo, todas estas personas que son el compañero que realmente todos queremos tener, será casi, diría que imprescindible tener un nivel básico de habilidades de esa naturaleza para poder ser elegible para un trabajo. Porque esas otras habilidades típicamente de experto tendrán poco valor. Tendrán poco. Y me preocupa cómo las vamos a entrenar, las habilidades sociales, ¿no? Les llaman blandas, pero yo creo que al final van a ser las más duras de todas. Las más duras de aprender. Sí, no, y las que más van a garantizar tu resiliencia y tu progreso, ¿no? Pero estas habilidades se trabajan mucho en grupo. Por eso también la escuela es tan interesante, ¿no? Porque los niños conviven y se relacionan unos con otros, se aprenden a resolver conflictos y aprenden pues estrategias para persuadir a otros, etcétera. Todo esto que lo aprendemos en la escuela, pero luego también en el día a día en el trabajo lo ejercitamos. Pues tengo dudas de cuando veo, por un lado, la IA entrar con tanta fuerza en lo que son cuestiones especializadas y rutinarias o
predecibles, ¿no? Que esto es lo que hace bien la IA. Y luego, por otro lado, veo el teletrabajo y me preocupa, no sé, quizá mi hijo, que tiene 4 años, ya aprenda a interaccionar a distancia de otra manera y no sea un problema, pero para la gente de mi edad o incluso un poco más joven, cuando mezclo estas dos cosas, teletrabajo e IA, veo como una especie de choque de trenes. Porque si estamos formando a la gente en un entorno de teletrabajo, esas habilidades que hemos aprendido casi todos de manera presencial y en un equipo, no sé cómo podemos hacer que esta gente que está en su casa y que no tiene esa necesidad de interaccionar con otros, cómo podemos hacer que se formen en esas habilidades blandas. No tengo ni idea. Y luego hay, por ejemplo, sesgos que perjudican bastante a estas personas, ¿no? En igualdad de condiciones, entre dos empleados, a uno que le veas, cuando ya no te digo que te esté haciendo la pelota, porque hay gente a la que eso le parece, a mí personalmente eso me genera rechazo, ¿no? Pero entre un empleado al que tú has visto, yo qué sé, tomándote un café o por el pasillo, que sabes, no sé, qué aspecto tiene, etcétera, y uno similar en habilidades y competencias al que no hayas visto nunca, cuando haya que despedir a alguien, ¿a quién vas a despedir? O ascender a alguien, ¿no? Entonces, toda esta parte o sea, los seres humanos tenemos, o sea, por mucho que haya avanzado la tecnología, nuestra cabeza funciona muy parecida a lo que sería una tribu de neandertales. O sea, no hemos cambiado tanto, ¿no? La genética va así de lenta. No hay tanta diferencia entre un cerebro de un hombre de Cro-Magnon y un cerebro moderno. Entonces, bueno, pues sí, podemos haber cambiado las herramientas tecnológicas, pero todos estos sesgos que se generan cuando las personas están cerca siguen marcando la manera en la que se toman decisiones en las organizaciones. Entonces, no te digo que vas a escoger a una persona solo por el hecho de que esté cerca, pero en igualdad de condiciones va a tener una ventaja siempre. Y creo que también en ese roce es donde se produce el entrenamiento de muchas de las habilidades que van a ser diferenciales. Que el otro día, hablando con varias empresas, me pasa, hablando del teletrabajo, que detectan que encuentran más casos de burnout en gente que está de teletrabajo. A ver, el teletrabajo, por ejemplo, en Cotec, nosotros tenemos una política que es la siguiente. Todo el mundo puede teletrabajar, salvo que se demuestre lo contrario. O sea, por defecto, tú puedes pedir teletrabajo, salvo que tu supervisor te dé una buena razón para no poderlo hacer ese día, esa semana, etcétera. Que hay muchas, yo qué sé, desde un evento hasta, pues yo qué sé, o que haya una reunión o una formación donde se prefiera la presencia. En general, la gente lo ha aceptado bastante bien. No tenemos nada parecido a turnos. O sea, no es algo que se pueda rotar o no. Es un tema que depende del momento de la organización. Por ejemplo, ahora en julio, a partir de la semana que viene, que acabamos además un trimestre muy intenso en actividad, pues habrá gente que se vaya 3 semanas a teletrabajar. O sea, eso me da igual, además, que lo hagan desde Hawái, ojalá. Pero bueno, yo también sé de otros casos, ¿no?, de otras empresas y otras profesiones donde funciona bien, ¿eh? O sea que, no sé. Hay algo que sí que se ha visto en estudios ya, creo que además ya hace tiempo que se conoce, ¿no? Los sociólogos hablan de interacciones fuertes e interacciones débiles, ¿no? En los trabajos, pues hay un grupo de personas con las que trabajas de forma estrecha y ese tipo de relaciones no se suelen ver muy afectadas con el teletrabajo. Ese núcleo duro sigue funcionando bien.
Pero en los trabajos y en la vida en general hay muchas cosas que ocurren en la capa siguiente de relación. O sea, por ejemplo, la innovación es muy habitual que se produzca por, por la hibridación de ideas que no de las personas que están en el entorno más cercano, sino de las siguientes. Pues eso, la fertilización cruzada entre departamentos, ¿no? Hay esa capa de relaciones débiles. En la mayor parte de los trabajos que yo he leído o que me han referenciado, se ve afectada por el teletrabajo. Y en muchos casos esas relaciones son muy diferenciales. Entonces hay que trabajar, yo creo que las organizaciones lo que tenemos que hacer es, para seguir compitiendo bien por el talento, etcétera, pues compensar esto. No sé, a lo mejor habría que no sé, dedicar el día que no se teletrabaja pues básicamente a hacer cosas, a hacer fiestas, yo qué sé, a hacer cosas que nos permitan estar juntos y conocernos, ¿no? ¿Qué trabajos que se están dando ahora te parecen inhumanos? Porque ya no deberían estar. Bueno, es que además la palabra inhumano es la perfecta, porque al final podríamos definir algo inhumano como algo que podría hacer una máquina. Es decir, tú si ves, o sea, no es digno de un humano, es porque es digno, o sea, porque hay una máquina que puede hacerlo, ¿no? O sea, si, no sé, hace 10.000 años viéramos a alguien arrastrar un menhir, pues no nos parecería inhumano, porque es que no, o sea, habían inventado la rueda. Pero una vez que alguien ha inventado la rueda, pues te parece inhumano que no se use, ¿no? Y así podríamos seguir hablando de todas las cosas que hoy por hoy puede hacer una máquina, pues que las haga una máquina. Entonces, sí, a mí me parece... Pero ojo, porque volvemos a lo que hablamos antes con el tema de la renta básica. Habría que preguntarles a esas personas por qué lo hacen. O sea, la gente que está en las cabinas cobrando el peaje de las autopistas, podríamos pensar que es un trabajo inhumano. ¿Es? Yo lo pienso, pero habría que preguntarles a ellos, porque seguramente ellos, pues habrá alguien que te diga, pues que yo pues, me gusta sentirme útil, me gusta que cuando se estropea la máquina yo pueda atender a un cliente y pasarle la tarjeta. Otro te dirá, pues es que, bueno, pues sí, yo si me pagaran lo que me está pagando aquí en el peaje de la A6, pues me quedaría en mi casa haciendo jardinería, ¿vale? Pero hay un tercero que te dirá que le gusta ir allí y comerse el bocata con los compañeros a la hora de comer y charlar con alguien porque se siente solo, ¿no? Entonces, para mí la tarea es inhumana, porque la tarea es perfectamente sustituible por una máquina. Pero el trabajo es mucho más que un conjunto de tareas. O sea, sería muy injusto para mí no tenerlas en cuenta. O sea que quizá pues, habría que preguntar a una persona que esté haciendo un trabajo así y que te explique, ¿no? Claro, también con el tema de la motivación, que creo que es lo que estás apuntando un poco, es decir, un trabajo puede ser inhumano, porque lo puede hacer una máquina, pero también si te motiva. Bueno, si te motiva, si te completa, si te hace sentir útil. Pensemos, por ejemplo, en el trabajo con personas que tienen una discapacidad, ¿no? Hay muchas cadenas de montaje que están usando a personas con discapacidades psíquicas, ¿no? Y pues sí, a lo mejor están enroscando tapones. Y bueno, ¿y qué? O sea, ellos prefieren estar haciendo eso que no estar recibiendo una paga en casa. Entonces, por el hecho de que haya una máquina que enrosque tapones, tenemos que mandarlos a casa con una paga si verdaderamente eso les hace más felices. Entonces, bueno, pues esto, en realidad, con la IA, todos nos estamos quedando un poco en una situación de discapacidad, en cierto sentido. Entonces, pues es ese tipo de reflexiones que tenemos que tener. Entonces, preguntémosle yo creo que además es una aproximación que quizá tiene mucho sentido hacer, ¿no? O sea, preguntémosle a las entidades que están ofreciendo este tipo de trabajos que claramente están superados por máquinas, ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿Qué dicen esas personas que están haciendo ese trabajo? Seguro que hay una buena razón para tenerlas allí, ¿no? Porque, o sea, no es por un
no es por estricta eficiencia por lo que están haciendo trabajos de este tipo las personas con discapacidad. Pero es que casi nada hacemos por eficiencia. Estamos muy acostumbrados ahora a pensar en términos de eficiencia, porque esa es la cultura industrial en la que estamos inmersos desde hace 200 años, y parece que si algo es más eficiente, automáticamente es mejor. Pero ¿cuántas cosas no hacemos eficientemente en nuestro día a día? Todo, el sexo, la comida, las relaciones con tus amigos, no se guía nada por eficiencia. Tú te vas a quedar con un amigo, no te tomas el café de un trago y te vas corriendo. Cuando estás tratando de seducir a alguien, tampoco intentas ir por el camino más rápido. Cuando estás comiendo, no te metes un puré con todos los ingredientes del cocido y del tirón para ir más rápido y facilitar la digestión. O sea, el ser humano, la eficiencia no es un valor que en nuestra vida sea la prioridad en prácticamente ninguna situación. Y no debería ser así. O sea, yo, por ejemplo, tengo una mentalidad muy productiva y me parece que, y es verdad, que dices, la relación placer-precio, en vez de calidad-precio, la relación placer-precio no está ahí en la eficiencia. Sí, no sé si debería ser o no. A mí la eficiencia, lo único que me puede interesar ser eficiente es para acabar antes y hacer lo que me gusta. Pero la eficiencia de las cosas que no te gustan, ¿no? De aquello que te gusta, te gustaría, que fuera lento y fuera interesante y fuera laberíntico, o sea, no sé. Es lo que buscamos en un libro, en una relación, en general, en todo aquello que nos produce placer. Lo que queremos es que dure, ¿no? Porque España no es una potencia innovadora todavía. España, no es una... sí me gustaría aclarar que la manera en la que medimos la innovación es bastante injusta con los sectores que no son intensivos en tecnología. Entonces, lo que no es una potencia España es una potencia tecnológica, pero innovadora probablemente lo sea porque está entre las economías más grandes del mundo y es imposible competir en una economía de mercado si no eres capaz de adaptarte y de una manera reflexiva y meditada. Porque lo que no vamos a pensar es que España es una potencia económica mundial por casualidad. Entonces será porque los camareros que están en los bares intentan hacer su trabajo cada día mejor, o porque, no sé, o los que están en las empresas que ya tiene España en algunos sectores campeones mundiales, ¿no? Pues los bancos o, no sé, o las constructoras. Son sectores de poca intensidad tecnológica, o lo han sido hasta ahora, ¿no? Porque algunos también están cambiando mucho, pero son innovadores. Es imposible sino triunfar, ¿no?, en una economía de mercado. ¿Puede ser poco innovador? O sea, pensemos en casos en los que alguien puede tener un negocio y no adaptarse, no cambiar, no aprender de los mejores, etcétera. Pues sí, pues por ejemplo, un bar de pueblo. Un bar de pueblo que sea el único bar abierto en 50 kilómetros a la redonda puede permitirse tener una barra con una botella de orujo y unas patatas fritas. Porque no hay ninguna alternativa. Está en régimen de monopolio. Y si tú estás en régimen de monopolio, pues básicamente, como eres el único proveedor, no tienes que hacerlo mejor que nadie. Pero en general, la situación en cualquier tipo de profesión es que hay una competencia alta. Y esa competencia normalmente solamente se puede trabajar con innovación. De manera legal. Porque hemos visto últimamente que también hay maneras de ganar concursos que no es con la oferta más innovadora. Pero bueno, legalmente... Depende cómo se piensa la innovación, ¿eh? Bueno, también, sí, en un sentido amplio. Sí, sí. Lo que pasa es que aquí hay un disvalor, no hay un valor. La Efectivamente. corrupción es cambio
y es conocimiento, pero no tiene un valor, no tiene un valor neto positivo para la sociedad, ¿no? Pero incluso en eso también habría debate, porque, no sé, los Estados Unidos arrojaron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki pensando que el valor de la operación, y te lo siguen defendiendo muchos estrategas, el valor neto era positivo. Es decir, iban a morir instantáneamente 100.000 personas, pero iban a salvarse más vidas porque la guerra mundial iba a acabar, ¿no? Entonces ellos te dirán que esas personas que piensan así te dirán que la bomba atómica, pues fue una innovación y sin ningún tipo de duda, ¿no? Para ti, ¿cuáles son los países por antonomasia mejores innovando? Bueno, insisto, la innovación yo creo que está más extendida de lo que parece. Hay culturas más innovadoras que otras, es verdad. Probablemente la cultura española no es especialmente innovadora. También se puede cambiar. Tampoco la cultura española era especialmente dada al deporte y ahora somos una potencia mundial. Y esto ha pasado en el transcurso de mi vida, de mi generación. O sea, yo pertenezco a una generación donde pues nada, habíamos oído hablar de un tal Orantes que había ganado Wimbledon en los 70. Estábamos acostumbrados a que nuestra selección hiciera más bien el ridículo cada vez que jugaba y así sucesivamente. Entonces pasamos de eso a tener un país pues donde, no sé, si no juega un español o una española en los cuartos de final de un Grand Slam, bueno, parece que algo está mal. Pero los franceses llevan sin ganar Roland Garros 30 y tantos años, me parece, ¿no? Con lo cual damos por hecho cosas que son extraordinarias. ¿Y cómo ha pasado esto, no? ¿Por qué España es hoy una potencia deportiva? Pues tiene que ver con procesos que probablemente se podrían replicar en la innovación. Tiene que ver con un momento muy concreto que fue capaz de unir al país en torno a la idea de deporte, como fueron las Olimpiadas de Barcelona 92. Tuvo que ver con una conjunción de políticas, de deporte de base, con una estrategia buena del deporte élite, con un sector privado que también apoyó. Se generó un relato. Todo esto es lo que tendríamos que hacer en innovación, ¿no? Porque genéticamente no somos peores ni mejores que ningún otro país innovando. Culturalmente sí puede haber diferencias, ¿no? Pasa con otros muchos rasgos culturales. Por ejemplo, ¿son los gaditanos más simpáticos o graciosos que el resto de los españoles? No, son exactamente, nacen iguales, ¿no? Pero ¿qué pasa en Cádiz? Pues en Cádiz, si tú naces con una habilidad extraordinaria para contar chistes, naces en el mejor lugar del mundo. O sea, porque vas a tener el entorno más adecuado, vas a ser líder desde muy pequeño de tu comunidad, serás bueno, en fin, premiado y se te buscará el espacio adecuado para que puedas mostrar al resto tus habilidades. Si naces normal, es decir, ni gracioso ni soso en Cádiz, que es lo habitual, normal es lo que estadísticamente estaría pues en la mitad de, o sea, en la campana, ¿no? O sea, el 90% en la norma, pues ¿qué tendrías en Cádiz? Bueno, pues vas a tener la posibilidad el incentivo para hacerlo un poco mejor, ¿no? Porque vas a ver que a los que son más graciosos les va mejor, tienen más éxito. Y vas a tener también un entorno donde aprenderás estrategias y trucos para ser un poco más gracioso, ¿no? Y eso pues podría pasar también en el caso de la innovación. Y si naces soso en Cádiz, y también los hay, yo conozco alguno, pues vas a tener la posibilidad de beneficiarte de la marca. Si juegas bien tus cartas, si te quedas calladito cuando los demás a lo mejor hacen chistes, por un tiempo vamos a pensar que eres gracioso porque eres de Cádiz. Y si no naces en Cádiz, pero te gustan los chistes, probablemente querrás ir alguna vez en tu vida a los carnavales y a lo mejor allí resulta que conoces a alguien y te quedas. Bueno, pues eso exactamente que pasa en Cádiz con el sentido del humor es lo que pasa en Silicon Valley con la innovación. O sea, exactamente lo mismo, ¿no? O en Israel, ¿no? Pero bueno, claro, hablemos de Israel o hablemos de Corea del Sur, porque parece que a veces se obvia el hecho de que
la principal razón por la que han cambiado estos dos países su éxito en la innovación tiene que ver con una sensación, o sea, en un caso, una situación de guerra y en otros con la espada de Damocles de poder tener una guerra con sus vecinos del norte. O sea, ese estímulo negativo, esa amenaza, es la que ha hecho tan innovadores a sus sistemas, porque la defensa es un vector fundamental para el desarrollo de la tecnología a lo largo de la historia, ¿no? Pero el Instituto Weizmann, por ejemplo, de Israel es uno de los más reputados en premios Nobel y tiene que ver también con medicina y con física. Sí, pero mira, Weizmann, mira, me lo pones a huevo, parece que estaría... Bueno, no conozco era mucho. de lo poco que sabía de innovación pues sobre Israel. Te voy a contar, ¿no? Porque Weizmann fue el primer presidente de Israel, pero él desarrolló, este químico desarrolló su carrera en el Reino Unido y lo que consiguió es encontrar una bacteria que era capaz de producir acetona, que era un elemento fundamental para fabricar armamento en la Segunda Guerra Mundial, y que pues, los nazis tenían bloqueado el Reino Unido, ¿no? Entonces, este científico era biotecnólogo como yo, y consiguió descubrir este proceso para fabricar con la ayuda de bacterias la acetona. Entonces, Churchill, que además, antes de ser primer ministro, fue ministro de la guerra. Creo que además tenía un cargo así como ministro de municiones, una cosa así. Pues, entre otras, en fin, esta persona fue un héroe para los británicos y bueno, parece, o cuenta un poco la leyenda, que justo... o sea, que facilitó bastante, ¿no?, la creación del Estado de Israel, pues el hecho de que él hubiera prestado este servicio al Imperio Británico, y era una innovación militar, ¿eh? O sea, que evidentemente luego el Instituto Weizmann y los científicos de Israel han brillado en todas las áreas de conocimiento. Pero es verdad que la investigación en defensa y en seguridad está detrás de muchos inventos y descubrimientos, pero desde el origen de la humanidad, ¿eh? O sea, no sé, cosas como los relojes de precisión, o sea, la precisión de los relojes que pues, se da a partir del siglo XVI y XVII, pues tienen que ver con el cálculo de la longitud en los mapas, para también saber dónde está el enemigo o poder conquistar, no sé, todos los medios de transporte, los aviones, los barcos, no sé, las calzadas romanas. O sea, que decir, detrás de muchas innovaciones lo que había era una intención o de protegerte o de conquistar, ¿no? Entonces, este es un vector muy potente. Tenemos a ver si ahora Europa, que ha tenido que activarlo, pues también tiene ese tipo de efectos, externalidades positivas, ¿no? Que también... O sea, no se dan de forma natural. O sea, esos usos civiles de la investigación militar hay que promoverlos, y y tiene que haber políticas para que ocurran, ¿no? Pero bueno, no sé, Internet, el GPS, sí. Todo militar. los teléfonos móviles, no sé. ¿Te está gustando este podcast? Pues suscríbete y así nos ayudas a que sigamos dándole caña con más entrevistados, más anécdotas, más historias. Y si te está gustando especialmente esta temática de historia, metodología y geoestrategia, tienes abajo listas de reproducción para seguir viendo contenidos de esta temática. Dale caña, suscríbete. Tú, como biotecnólogo, ¿dónde están las fronteras de la innovación en la biotecnología? No las fronteras que no se pasan, sino las que vamos a descubrir. Bueno, pues de nuevo tengo que hablarte de la IA. Tú piensas que la biotecnología es la ciencia que intenta buscar en la naturaleza organismos vivos o partes de organismos vivos que hacen funciones. Esas funciones son muy variadas. Puede ser una parte de un organismo vivo, que es una proteína, pues puede ser la insulina y puede, pues, corregirte una enfermedad. O puedes utilizar un organismo vivo como la levadura para fabricar cerveza o para fabricar pan o vino. La misma levadura es la que fabrica la cerveza, el pan y el vino. Y así sucesivamente con muchos procesos. Algunos son muy antiguos,
casi tan antiguos como el propio ser humano, porque son las fermentaciones que se daban de forma natural y poco a poco fuimos descubriendo cómo manejarlas. Y luego está la biotecnología moderna, que es la que nace después del descubrimiento y la secuenciación del ADN. Entonces aprendemos de alguna manera programar las células para que hagan cosas que nos interesan. Bueno, todo esto, hasta hace 3, 4, 5 años, básicamente toda la biotecnología se basaba en explorar la naturaleza y encontrar esas piezas que funcionan para cosas que te interesan. Pero ahora, con la nueva inteligencia artificial, igual que puedes escribir una novela, también puedes inventarte un genoma y probar qué ocurre y de hecho predecir qué ocurre. Y esta biología sintética es la que está cambiando radicalmente la biotecnología, porque ya no se trata de buscar en la naturaleza algo, se trata de hacer evolucionar primero en el ordenador y luego a través de sistemas muy sencillos, robotizados también en el laboratorio, la vida. No sé, por ejemplo, puedes inventarte, y esto es una publicación reciente, pues cientos de antídotos para un veneno en un laboratorio sin haber visto nunca el veneno, solamente con la estructura que tiene ese veneno. La máquina es capaz de proponerte miles de proteínas que podrían funcionar como antídoto y funcionan. Entonces, esto es un cambio radical. Muy radical, vamos. Yo creo que en 10 años vamos a dar un salto enorme. ¿Qué prevés? O sea, en 10 años, más ejemplos con respecto a esto de antídotos, de curación de enfermedades, de Sí, o sea, temas de materiales también. Yo creo que se pueden simular propiedades de un material. O sea, imagínate que necesitáramos pues una determinada aleación para un uso que hoy no existe. Pues hasta ahora las aproximaciones que tendríamos pues serían muy basadas en ensayar diferentes proporciones y en anticipar, de manera más o menos artesanal el comportamiento del material y probarlo luego. Bueno, pues el diseño de materiales con inteligencia artificial también acelera pero vamos, enormemente el proceso, ¿no? Y los materiales están detrás de cosas tan importantes como la energía, ¿no? O sea, que quizá son estos materiales los que nos van a permitir, yo qué sé, tener trenes de levitación magnética funcionando a temperatura ambiente, tener fusión fría. O sea, que hay muchos cuellos de botella en muchas ciencias tiene que ver con la existencia o no de materiales que tengan características, ¿no? Y podríamos seguir hablando de muchos campos, ¿no? El salto va a ser muy grande. Va a ser muy grande. Decías, de la misma forma que un antídoto para un veneno, ¿la industria farmacéutica está haciendo lo mismo? Sí, bueno, otro de los debates que surgieron en esa reunión de la que hablábamos antes, pues tiene que ver con, vamos a pensar que se cumple el escenario más positivo respecto a esta IA capaz de, producir en base a datos, estimar con éxito, pues, cómo la estructura de un fármaco o la estructura de un nuevo material, y esto hacerlo de una manera muy rápida y muy eficiente. El cuello de botella ya no va a ser en la generación del conocimiento, porque eso es lo que está haciendo la IA, sino en quién posee los datos para generar ese conocimiento. Y aquí hay una posibilidad de una gran concentración en unos pocos agentes, porque ¿quién va a tener los datos sobre el funcionamiento de fármacos? Serán las grandes farmacéuticas. ¿Quién va a tener los datos sobre el acero? Serán las grandes empresas siderúrgicas. Y quien tiene los datos sobre, las fibras textiles, pues será Inditex. Entonces, antes, en el momento actual, hay oportunidades, muchísimas oportunidades,
para que pequeñas empresas que tengan una idea puedan ofrecer una solución a un jugador grande. Y al final, pues este mundo de las startups funciona muchas veces no porque escalen y se conviertan en grandes empresas ellas mismas, sino porque pues llegar a relacionarse con una gran empresa y ofrecerles algo y acabar siendo adquiridas o establecer colaboraciones. En un mundo donde la IA avance mucho, mucho, mucho en el extremo, habrá que resolver también esto. Solamente los que poseen los datos, y en muchos negocios son las empresas exclusivamente. Quizá la sanidad es en el lugar donde hay un mayor equilibrio, porque, por ejemplo, en Europa muchos datos son los datos que tienen que ver con el paciente y esos, por suerte, no están en manos privadas, ¿no? Pero ya no es un tema solo de que estén las empresas, porque las empresas, pues las empresas son agentes que si cumplen la ley en las economías de mercado, pues no solamente son legítimos, sino que además son los motores de innovación, ¿no? Pero sí que la economía de la IA, llevada al extremo, podría aumentar el efecto de concentración en muy pocas empresas. Y esto puede tener consecuencias. Uh-huh. No estamos en ese punto, pero es un escenario plausible a 5 o 10 años. O sea, cambia las reglas de la economía del conocimiento, ¿no? Entonces, no sé muy bien, no sé dar tampoco una solución, pero es algo que puede pasar. Yo tengo un sueño dorado, que es poder vivir en un pequeño pueblo de Guadalajara de 4 habitantes con las mismas prestaciones que en una ciudad. ¿En eso la innovación y la IA van a ayudar? Sí, lo que pasa es que, mira, yo que soy de aldea, porque yo no soy yo soy de un pueblecito muy, muy pequeño, viví allí hasta los 10 años. Mi pueblo, cuando yo vivía allí, estaba a casi 3 horas de la capital, que es Oviedo, soy asturiano, y todavía hoy se tarda 2 horas y pico, ¿no? Los pueblos tienen que tener no solamente derecho y acceso a la innovación, sino que además pueden ser motores de innovación, porque lo que impulsa la innovación son los problemas, y los problemas que tienen los pueblos y el conocimiento que tienen los pueblos es distinto al que tienen las ciudades. O sea, que yo defiendo no solamente que todos los ciudadanos tienen que tener los mismos derechos y el acceso a esa innovación, sino que pueden ser motores, y hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la economía circular es algo que es una práctica que es mucho más fácil de entender y de proponer desde un pueblo, ¿no? Porque en un pueblo tienes una conciencia de que las cosas llegan de un sitio y acaban en otro, y normalmente cerca de tu casa, y eso ayuda a que se generen esos circuitos, ¿no? De reciclaje, reutilización, etcétera, de manera más natural, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, tú puedes tener derecho a disfrutar de las ventajas de la innovación, pero bueno, si vives en un pueblo, estás renunciando a cosas siempre. Por ejemplo, a vivir en una sociedad pues diversa en muchos sentidos, ¿no? O sea, estar cerca de otras muchas personas, porque justo eso es lo que es una ciudad, un lugar donde nos buscamos y donde existen muchas oportunidades por el hecho de que estamos juntos, ¿no? Eso es lo que los expertos llaman economías de la aglomeración. O sea, hay cosas que solo funcionan cuando hay una determinada masa crítica de personas interaccionando. Entonces, si te quieres ir a un pueblo, pues hombre, podrás tener derecho a que te vea un médico por la pantalla. Pero tampoco puedes pedir que haya un médico en cada pueblo de 4 habitantes, ni en cada colegio, ni un colegio. Eso sencillamente no es sostenible. Pero sí que creo que entre estar en un pueblo de 4 habitantes y estar en una ciudad de 4 millones, creo que hay una escala de grises muy rica que se puede trabajar. O sea, creo que asentamientos humanos con un tamaño de más de 2.000 o 3.000 personas, que hay muy pocos ya, entre 2.000 y 20.000, no hay prácticamente nada en España, ahí se pueden hacer cosas. Y yo, creo que, no sé, espero que en algún momento
se reequilibre la situación. Pero si tú observas lo que ha pasado en el resto del mundo, no es una tendencia que desde luego esté ocurriendo en otros lugares. Es verdad que hay países que son un poco más equilibrados, con más, por ejemplo, Alemania es un modelo de país con una malla de ciudades de tamaño medio que aquí no tenemos. O sea, en España rápidamente te vas de las 4 o 5 ciudades que tienen más de medio millón de habitantes y no hay casi una... No hay una liga, o sea, no hay una segunda división de ciudades. Ya te caes a núcleos de población muy pequeños, ¿no? No sé lo que pasará. O sea, técnicamente la innovación facilitará, por ejemplo, acceso a la sanidad, etcétera. Pero por otro lado, también hemos visto que cuando hay una infraestructura que conecta una ciudad pequeña con una grande, lo normal y contraintuitivo es que acaba perdiendo. O sea, que el acceso a la alta velocidad en ciudades de tamaño medio, en hora de Madrid, no han hecho crecer esas ciudades. O sea, que al final hay una pulsión del ser humano, sobre todo los jóvenes, a vivir en una ciudad grande que es muy difícil corregir. Es verdad que en otros momentos de tu vida a lo mejor es más fácil irte a un lugar más pequeño, pero es una cosa que es bastante ondulatoria. Porque, por ejemplo, yo viví hasta los 10 años. No creo que haya un lugar del mundo mejor que una aldea para vivir hasta los 10 años. Pero cuando yo me fui a Salamanca con 15, todos mis amigos estaban allí muertos del asco. Y yo estaba allí flipando de lo que era estar en un instituto, conocer a gente nueva, etcétera. Luego me vine a Madrid, que pasa un poco lo mismo con la universidad, ¿no? O sea, al final, no sé, un sitio como Salamanca, luego para estudiar está muy bien, pero para buscarte la vida después te queda pequeño. Luego, a lo mejor tienes hijos y cuando son pequeños te podría gustar un sitio no tan grande. No sé si un pueblo de 20 o 30 habitantes, pero sí a lo mejor hubiera vuelto a una ciudad de tamaño medio. Pero si tus hijos son ya mayores tampoco puedes hacerlo porque ya ellos son los que quieren disfrutar de la ciudad. Y quizá luego cuando tus hijos se van de casa podrías volver a irte a un sitio más pequeño, pero si ya eres muy mayor quieres estar cerca de un hospital, no te gusta estar a 2 horas de un hospital. Con lo cual, esta parte de mover a las personas en las políticas que se están intentando llevar a cabo legítimamente, ¿no? de repoblación o de atracción de talento y tal, creo que hay que tener la variable temporal. Porque las personas no son igual de tentables en función del qué momento están. Y a lo mejor no tendríamos que estar tan obsesionados con que se queden los chavales a trabajar en Asturias. Pues no, si salen si el mayor predictor de éxito profesional ha sido hasta ahora moverte a otro lugar. Entonces, que salgan y luego hay que hacer a lo mejor es... oye, cuando están entre los 30 y los 40 y tienen su primer hijo, ahí es donde puedes igual atacarlos para que vuelvan. Creo que ese tipo de reflexiones tendrían que estar más presentes en las estrategias de talento. ¿Queréis conocer un poquito más cómo se cocina a morir de éxito? Pues meteros en la pestañita de comunidad, porque ahí hablamos precisamente de quiénes son los siguientes entrevistados, os preguntamos cuáles son las preguntas que tenemos que hacerles. Meteros en la pestaña y conozcámonos un poquito más. Te voy a hacer un test rápido que me tienes que contestar entre 2 opciones lo más rápido que puedas. ¿Vale? Vale. ¿Madrid o tu pueblo? Hoy Madrid. Vale. ¿Creatividad o método? Creatividad. ¿Éxito rápido o impacto duradero? Impacto duradero. ¿Fallar pronto o acertar tarde? Fallar pronto. Mira, para conocerte un poco más, a los invitados les ponemos una línea de la vida, desde que nacieron hasta un poquito más allá, y nos dicen 2 cosas que han sido fastidiadas y 2 cosas en las que ha habido un clímax de energía, de motivación. ¿Podrías definir o descifrar 2 momentos un poco más duros y 2 momentos un poco más de clímax de felicidad? Vale, pues sí, yo creo que los 2 momentos tristes en mi vida
Han sido, pues con 10 años, el irme del pueblo. Fue muy doloroso para mí dejar el pueblo porque nos mudamos hacia a la ciudad porque mis hermanos mayores empezaban la carrera, pero yo sufrí mucho. Luego es verdad que al cabo de 2 años me alegré de no seguir allí, ¿no? Y luego otro momento muy duro fue la muerte de mi padre, que fue, bueno, lo enterramos el día que yo cumplí 18 años, o sea que fue digamos, una entrada en la edad adulta por la puerta grande. Y pues quizá sí, me hubiera gustado tener más tiempo más tiempo adulto con él, ¿no? Porque seguramente la adolescencia, que fue la última etapa que yo viví con él, es una etapa demasiado egoísta y ahora siento que me hubiera gustado conocer más sobre su vida, porque él era una persona que me tuvo muy mayor y que él había vivido en un mundo muy distinto al que yo he vivido, ¿no? Y hubiera tenido la oportunidad de contarle más cosas a mi hijo si hubiera escuchado más a mi padre. Esos son los dos momentos así como más... O sea, hay otros, ¿no? Pero así se me venían a la cabeza estos dos, ¿no? Y momentos bonitos, no, es que yo tengo muy mala memoria para los malos y muy buena para los momentos buenos. Entonces, es que tengo, no sé, ¿qué dos momentos importantes? Bueno, voy a excluir el nacimiento de mis hijos, porque eso tienes que decirlo, porque si no tal... No, los voy a excluir deliberadamente porque además es que, o sea, tampoco o sea, no es exactamente para mí un momento feliz. O sea, el momento de un nacimiento es estresante por muchas cosas. Primero porque no sabes realmente, o sea, el primero porque no tienes ni idea de dónde te metes, el segundo porque precisamente como sabes dónde te metes, pues también es estresante. Pero, o sea, lo que es feliz o no, bueno, lo que es diferencial es un poco el proceso, ¿no? Pero no el momento. A ver, ¿qué cosas? A ver, mi afición es hacer fiestas. Oye, macho, mi afición, pues... sí. Sí, llevo muchísimos años haciendo fiestas. De una tribu que ahora ya es muy grande porque llevo más de 20 años y hay gente que sale, que entra, pero yo hago fiestas. Y muchos de los momentos más felices que se me ocurren tienen que ver con fiestas. Que creo que de verdad que es una cosa a la que se le ha prestado poca atención. Teniendo en cuenta lo importante que es, ¿no? Hay, no sé, hay una Maricondo de los calcetines, hay un Ferran Adrià de tal, y nadie se ha preocupado de darle el valor a la fiesta que tiene, yo creo, en la vida de las personas. Entonces, hicimos un podcast a Paco Pil, ¿sí? Y hace un monumento a la fiesta. No, bueno, es que yo, en fin, o sea, si es verdad que antes de morir pasa por tu cabeza tu vida acelerada, la mayor parte de las cosas estoy seguro de que serían fiestas. No solo, también el nacimiento de mis hijos, ¿no? Pero sí, no sé, pues no sé, estoy pensando en o sea, momentos felices. Yo creo que las primeras fiestas de pueblo a las que yo asistí, los primeros momentos de verano donde sientes, no sé, que la vida... O sea, de repente dices, hostia, esto aquí me esperan cosas increíbles, ¿no? Buenas. Eso sería alguna fiesta, ¿no? No sé, con 15, 16 años, no sé. En alguna fiesta o algún verano de esos de fiestas sucesivas como los que está viviendo ahora mi hija. Y luego, más recientemente... Pues sí, cualquiera de las... Mira, pues una de las fiestas donde capturé una energía más especial fue una que hicimos justo después de la pandemia. O sea, de hecho, rozando el límite de lo legal, aprovechando en el primer momento que fue posible, porque ahí, claro, ahí había mucha... O sea, vampiricé muchas cosas. Aproveché muchas emociones y muchas expectativas y se creó algo como muy único y diferente que en realidad no es mérito del que organiza. O sea, las fiestas básicamente son unas coordenadas espaciotemporales y un montón de gente que se lo quiere pasar bien. Entonces, no tiene casi el mérito.
Pero esa fiesta fue muy especial. La fiesta, todo el mundo que ha estado en fiestas que yo he organizado a lo largo de los últimos 25 años recuerda esa de manera muy especial. Que a todo el mundo le pedimos que traiga un objeto con el que se siente identificado. ¿Tú qué has traído? Jo, pues me ha costado mucho. Mira, estaba viendo... a ver, ¿dónde lo he dejado? Por aquí. Porque es verdad que no soy una persona que tenga mucho apego a cosas. Me he mudado mucho a lo largo de mi vida, que es una práctica creo que es muy recomendable para darte cuenta de que la mayor parte de las cosas que tienes no son tan importantes. Y viajo, o sea, mi equipaje es muy ligero siempre. Es verdad que ahora ya hace años que no me mudo y empiezo a acumular en casa cosas, pero cuando intentaba encontrar algo importante para mí, me parecía todo muy trivial. Entonces vi que tenía en una estantería un dominó con el que, bueno, lo recogí de la casa en la que vivía mi abuelo, que es una casa que estaba ya en ruinas, y bueno, fuimos a buscar objetos antes de venderla definitivamente, y realmente casi todo lo que había allí estaba inservible, y en un cajón encontré el dominó y me acordé de que era el único juego que había en casa de mi abuelo cuando yo pasaba los veranos con él mucho antes de las fiestas. Jugaba con él al dominó, pero no es eso por lo que lo recuerdo, sino porque cuando mi abuelo no estaba, yo cogía el dominó y lo utilizaba para hacer construcciones, para jugar al fútbol con las canicas, para hacer este juego el dominó, de tumbar las fichas, etcétera. Y en realidad de lo que quería hablar, y por lo que me trae recuerdos esta ficha, es porque creo que hemos perdido esa posibilidad que teníamos antes de aburrirnos. O sea, de estar realmente tan aburrido como para sacarle partido de 25 formas distintas a un dominó, ¿no? Y creo que ese es el bien más escaso ahora, que antes creo que teníamos. Yo tengo la sensación de haber tenido tiempo para aburrirme. Hace mucho que no lo tengo, pero tampoco estoy seguro de que lo tengan mis hijos. Y a su edad yo me aburría mucho, y de ese aburrimiento creo que también nace la creatividad. O sea, yo creo que el aburrimiento es un proceso que estimula la creatividad. Entonces, bueno, pues me pareció que, como íbamos a hablar de innovación, pues la ficha podía ayudarnos a contar esa historia. Siempre me acuerdo también de mi abuelo, claro. Que todos los entrevistados anteriores dan un consejo al siguiente entrevistado que no conocen. Ajá. Y en este caso, Majo Jimeno, que es la creadora de la asociación Mamás en Acción, que se ocupa de niños que no tienen padres en el hospital o que los ayudan a acompañarles en una enfermedad o hasta la muerte, incluso. Te daba un consejo sin saber quién eras, que es: opera desde el amor, no desde el miedo. ¿Qué te parece? Bueno, me parece que viniendo de alguien con un trabajo tan, en fin, admirable, pues lo pensaré en casa. No sé, yo soy muy impulsivo, o sea que actúo desde lo primero que me pasa por la tripa. A veces será amor, a veces es miedo, a veces es, no sé, cualquier otra emoción. Igual si me conociera, lo que me hubiera recomendado es que no actuara, no actuara siempre emocionalmente, porque creo que hay veces que las emociones las tienes que dejar reposar para poder realmente encontrar el equilibrio. Pero bueno, no sé, si ella funciona siempre desde el amor, pues no sé, según, pues, a lo mejor hay personas que son capaces de esto, ¿no? Yo no sé. No sé, no me siento capaz de estar a la altura de ese consejo. ¿Qué consejo das al siguiente entrevistado que no conoces o entrevistada? Haga caso a su cerebro cuando le dice que algo le gusta. Creo que tenemos que estar muy atentos a esas señales. Cuando nuestro cerebro nos dice esto mola, hay que hacerlo más.
Nos encanta la gratitud, pero antes nos llamamos morir de éxito. ¿Para ti qué es el éxito? Pues yo creo que el éxito es una palabra que pienso que está un poco sobrevalorada, sencillamente porque depende de las expectativas. O sea, el éxito depende de las expectativas que tú tengas o de las que tienen sobre ti. Creo que a veces llamamos éxito a algo que podrías llamar satisfacción o incluso felicidad. Sin embargo, la satisfacción no depende tanto de las expectativas que tienes, mientras que en el éxito siempre hay un punto de lo que esperabas, ¿no? Entonces, tienes éxito si lo cumples, si cumples lo que esperabas, o alguien juzga tu éxito en función de si tú cumples las expectativas que él tiene sobre ti. Y estoy ahora viendo muchos partidos. Bueno, me gusta bastante ver el tenis y veo mucho Alcaraz, lógicamente, ahora. Y además me alegra verlo en finales y ganando, ¿no? Pero con toda esta polémica que ha habido sobre Alcaraz y su forma de entender su tiempo libre y tal, y digo, o sea, ¿cómo podemos tener o sea, ni siquiera el atrevimiento de decirle a Alcaraz lo que tiene que hacer con su tiempo libre? O sea, como si se quiere pegar, o sea, como si se quiere quedar en Ibiza de fiesta el resto de su vida y no volver a jugar al tenis. O sea, ¿quiénes somos nosotros para decirle a alguien si es o no exitoso porque tengamos unas expectativas sobre él? O sea, Alcaraz podría no volver a jugar al tenis y ya habría sido un deportista exitoso. Pero es que podría haber sido un deportista exitoso si hubiera dejado de jugar al tenis con 13 años y haberse dedicado a otra cosa. O sea, no creo que es injusto que nos imponga. O sea, creo que pecamos muchas veces de ponernos expectativas muy altas sobre nosotros mismos y también de exigírselas a los demás. Jorge, nos encanta la gratitud, por eso te doy las gracias por venir a morir de éxito. Pero te pregunto, ¿a quién le debes más gratitud en tu vida? A mi madre. O sea, yo diría que a mis padres, pero claro, la deuda se ha acumulado mucho más con mi madre porque mi padre nos dejó hace 30 y mi madre sigue estando ahí. Sí, bueno, a veces también muy pesada, como a todas, pero sí, no puedo. O sea, creo que la deuda con ella es mucho mayor que con nadie en más. Jorge, muchas gracias por venir a morir de éxito. Ha sido un auténtico placer y esta es tu casa. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias.